Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar ahora em, la actividad de la página 78, básicamente el integro lo que aprendí. El título de la actividad dice, bueno, la descripción de la actividad dice, observa el siguiente árbol filogenético que representa las relaciones evolutivas de los calamares de la familia Loliginidae, perdón. La construcción de este árbol surgió a partir del análisis comparativo de los mismos genes presentes en las mitocondrias de cada especie. Estos organismos pertenecen al filo Molusca, moluscos chicos, y se caracterizan por tener cuerpo blando y alargado, provisto de dos aletas. Analiza los datos que entrega y luego le responde las preguntas planteadas. ¿Qué son las preguntas que ustedes contestaron? ¿Qué son esas 5? A, B, C, D y E. Primero que todo, vamos a hacer un análisis. Tengo acá abierto en el computador el árbol para que se vayan dando en una visión general. No es necesario tanto fijarse en nombres, pero si se pueden dar cuenta acá, tenemos todas las especies escritas al lado derecho y al lado izquierdo tenemos, evolutivamente hablando, cómo se fueron formando. De hecho, si yo bajo un poquito esto, ya, si yo bajo un poquito esto, se pueden dar cuenta que ahí abajo hay una línea temporal que está en millones de años. De hecho dice millones de años. Ya, pero lo voy a dejar afuera, cosa de que podamos ver el árbol completito. ¿Vale? Si se dan cuenta, em, hacia acá tenemos la actualidad evolutivamente hablando, y si vamos hacia atrás, eso es más antiguo. Entonces podríamos decir que todo lo que está en estos puntos es más nuevo, todo lo que está hacia acá es más antiguo. ¿Sí? Cada uno de estos nodos, los números de los nodos son irrelevantes, son solamente contabiliza la cantidad de nodos que tiene el árbol y les dan un orden, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, normalmente es de abajo hacia arriba, porque se supone que lo que está más arriba es técnicamente ya lo más simple de explicar, entre comillas, lo más complejo está hacia abajo, pero ese es un orden propio, la verdad es que yo podría desordenar este árbol y estaría igual de válido. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos especies que, como les digo, cada nodo representa una diversificación evolutiva. Es decir, por ejemplo, ese organismo, se supone que venía un organismo, diversificó en dos, para allá y para allá. Este dio formación a ese individuo y a ese individuo. Pero ese individuo diversificó en dos, en esa especie, que la conocemos incluso hasta la actualidad, y en esa otra especie. Luego estas diversificó, etc. ¿Ya? Yo en mi libro ya hice una separación, si se dan cuenta, perdón, ya por número, es decir, separé los géneros. Recuerden que el primer nombre específico, o sea, el nombre de la especie es el género. Entonces, yo escribí acá, separé ahí, tengo un grupo de un género con diferentes nombres de especies, pero esto es un género. Luego tengo un segundo género, un tercer género, ya, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo género. Solamente aislando el primer nombre. Entonces, este grupo de organismos que encontramos en este árbol está compuesto por 8 géneros distintos, pero todos son una misma familia. Recuerden que la familia es un organizador más amplio que el género. ¿Ya? Como se dan cuenta, entonces la familia de estos calamares es bien compleja. Entonces, vamos a revisar la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la especie más ancestral? ¿Y cuál es la más actual? Vale decir, cuál es la más vieja y cuál es la más nueva. Ya, si yo analizo esto, la especie más nueva de la actualidad y la especie más antigua de la actualidad van a ser aquellas que, o sea, vamos por parte. La más vieja, la más antigua, la más ancestral es aquella que tuvo menos diversificaciones en la historia evolutiva de la familia. O sea, dicho de otra manera, la que tenga menos nodos. Si yo analizo esto, por ejemplo, digo, no sé, ese organismo, por ejemplo, tuvo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, es decir, 7 procesos de diversificación desde el organismo original para llegar a ser ese individuo. Pero no así lo que pasa, por ejemplo, con esta de acá arriba, que para llegar al organismo que es, pasó por un nodo, dos nodos. Por ende, la especie
más ancestral correspondería a esa. O sea, Cepiutetis australis. ¿Sí? Ahora, la más derivada o la más actual, como dice la pregunta, ¿cierto? Actual, ¿ya? Fue la que tiene más nodos. A simple vista me puedo dar cuenta que ese grupo es el que tiene más nodos, esa especie. Y esa especie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos. Entonces, la especie más actual o más derivada, porque actual no es un buen concepto, porque todos están en la actualidad, pero derivada, la más derivada, la que sufrió más cambios a lo largo de la historia evolutiva, son esas dos. ¿Ya? O sea, sus nombres son, los tengo aquí, Doriteutis surinamensis y Doriteutis play. Esas son las dos especies más actuales del árbol. ¿Vale? Segunda pregunta, dice, ¿cuál de los géneros de la familia surgió más tempranamente en la línea evolutiva? ¿Ya? Géneros. Ojo. Géneros. Recuerden que, por ejemplo, esas tres especies corresponden al mismo género. Entonces, ¿cuál de esos géneros apareció más tempranamente? Es decir, es el más antiguo en la historia evolutiva. ¿Ya? Si ustedes se ponen a analizar acá, ¿cuál es el género? Porque yo podría decir, ah, mira, esto es súper antiguo, entonces toda esta rama de aquí es súper antigua. Sí, pero fíjense que está formado por diferentes géneros. Entonces tengo que comparar a nivel del género. Entonces, si yo analizo acá, por ejemplo, tengo mi primer género que nació a esa altura más o menos, ¿cierto? Luego tengo ese otro género que nació a esa altura, es más antiguo que el anterior, si se dan cuenta, ¿cierto? Luego tengo ese género, heterolóligo, perdón, ya lo conté, ¿ya? Tengo ese género, perdón, que nació a esa altura. Luego viene todo este grupo, que son todos el mismo género, y nació a esa altura, ¿sí? Luego tengo aquí este grupo, ¿ya? Que nació ahí, ¿cierto? Luego tengo los lóligos, que son de acá. Luego tengo a afrolóligo, que es solito, ahí. Y aloteutis, que nació ahí. Perdón, ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de todos estos nació antes evolutivamente? ¿Cuál escribieron? ¿Mm? Bueno, les soplo. Entonces, si se dan cuenta, el género lóligo es el más antiguo evolutivamente hablando con respecto a los otros. ¿Ya? Si lo vemos aquí, imagen, ahí está lóligo. Está acá. Un poquito antes que ese, que es heterolóligo. ¿Ya? Entonces, todo este grupo, que ustedes recordarán del concepto monofilético, porque provienen todos de un ancestro común, nació acá. Ya este grupo es monofilético. Todos los representantes actuales corresponden a un individuo ya antiguo. ¿Vale? Ese es el más ancestral, o que nació primero evolutivamente. La C dice, antes de la construcción de este árbol, un filogenético ya formuló la siguiente hipótesis. Todas las especies del género lóligo evolucionaron al mismo tiempo y de un ancestro común. ¿Ya? El árbol valida o rechaza esa hipótesis. Nos quedamos en lóligo. Si se dan cuenta, ahí está lóligo. Son tres, ¿cierto? Pero dice el filogenético que todas evolucionaron al mismo tiempo. Y no. El género proviene de un organismo ancestral único, sí. Pero sufrió una diversificación donde uno se mantuvo hasta la actualidad y otro luego tuvo otra diversificación y que es mucho más actual. Fíjense la etapa en el tiempo. Por ende no podemos decir que todas nacieron al mismo tiempo o todas se formaron evolutivamente al mismo tiempo, sino que fue una primero, ¿ya? Y después las otras dos fue mucho más adelante en la evolución. Entonces no es correcta su hipótesis. D. Dice, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué significa que solo exista una especie del género afrolóligo?
¿Ya? Vamos para allá. Afrolóligo. ¿Dónde está Afrolóligo? Aquí, si no me equivoco. Ahí está, ¿cierto? Afrolóligo. ¿Qué significa ya que haya aparecido, como dice la imagen ahí, o sea, con la pregunta, desde el punto de vista de qué significa que solo exista una especie de Afrolóligo? ¿Ya? Evolutivamente hablando, cuando encontramos solamente un género, o sea, en un género una sola especie, como en el caso de acá, es porque este es bien distinto al resto. Entonces, independiente de que evolutivamente haya nacido hace mucho tiempo, tiene características evolutivas muy distintas al resto del grupo. O quizás tampoco tan distintas, pero distintas. Entonces, ¿qué quiere decir que haya solamente una especie o un tipo de organismo dentro del género? Es porque es muy derivado o es muy distinto. Tiene una novedad evolutiva con respecto al resto. ¿Vale? Y finalmente, ¿crees que el árbol es un resultado de la observación o de la inferencia de los científicos? Fundamenta. Evolutivamente hablando, ya, esto es bien, podríamos decir, eh, es bien dual la respuesta, porque claramente la respuesta correcta debería ser observación, porque al final esto está a partir de estudios moleculares de una molécula de la mitocondria, ¿ya? Es decir, genes mitocondriales para poder entender cómo es esto. Entonces, inferencia prácticamente no hay, porque yo como que no especulo nada. Todo está a partir de hechos fácticos, es decir, hechos concretos. Entonces, este árbol debería ser observacional, a partir de un método molecular, claramente. No es que yo ande mirando los calamares y lo esté separando visualmente, no. Tiene que ver con ese cambio evolutivo, ¿vale? Y bueno, chicos, aprovechando este momento, quisiera irme a la siguiente página, ¿ya? La siguiente página, que corresponde a la página 79, quiero quedarme en este recuadro. Quiero que se fijen, dice, analiza la información de la siguiente tabla que muestra las categorías taxonómicas de 11 especies distintas. Tenemos una lista de organismos, ¿ya? El filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie específica, ¿sí? Entonces, yo no quiero que contesten esto. Me interesa en el fondo que analicemos la tabla, porque bueno, la primera pregunta hace, elabora un árbol filogenético que permita presentar las relaciones de parentesco entre las especies. Ya, quiero que se fijen bien en esto, porque yo hice el árbol, ¿ya? Filogenético para explicar este grupo. Entonces, ¿qué es lo que fui haciendo? Son todos del reino Animalia, entonces no hay grandes problemas con eso, no los puedo separar por el reino. El filum ya los puedo empezar a separar. Si se dan cuenta, tengo cordados o cordata, chordata que dice aquí. Cordados, cordados. Y los otros son artrópodos o artrópoda, como dice. Luego, si me quedo solamente con los cordados, por ejemplo, veo diferencias. Tengo los mamalia que corresponden a los mamíferos y tengo los reptilia. No tengo nada más. Mamalia, reptilia. ¿Sí? Luego después me quedo con puros los mamalia y los voy separando. Están los carnívora, ¿cierto? Hay otro carnívora, pero aquí hay un artiodactilia, ¿cierto? Etcétera. Entonces voy a ir analizando y separando este árbol y lo voy ramificando para formar ya todo lo que está acá. Lo mismo pasa acá. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque bueno, yo hice el árbol y lo tengo aquí. ¿Cómo quedó? Si lo quieren copiar, sería ideal. Pueden pausar el video y lo copian. Si se dan cuenta, vamos por partes, fíjense. Animalia, ¿cierto? Los separé en cordados y artrópodos. Los cordados, mamalia, reptilia. Mamalia, ya, artiodactilia y carnívora. Pero ojo, artiodactilia no tenía otra especie dentro del grupo, entonces llegó directamente a Cervus elaphus, ¿ya? Lo que está acá en paréntesis son lo que está implícito entre medio, porque por ejemplo, ya mamalia, por ejemplo, es la clase, artiodactilia es el orden, por ende, esta es la familia, este es el género y esta es la especie. Y así lo mantuve para todo, para abajo. Por ejemplo, acá, que artiodactilia es el orden, por ejemplo, ya todos acá abajo, lo que está escrito son órdenes. De acá, por ejemplo, que son familias, todo lo que está escrito para abajo son familias.
Y cuando están en paréntesis es porque están implícitos, porque como no hubo más cambios, los fui escribiendo para el lado para no perderme, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mamalia, reptilia. Aquí los dos tipos de reptilia. En reptilia pasa lo mismo. Después se va solito ese hasta llegar a la especie que tenemos. En cocodrilia, que en este caso es es el orden, perdón, del reptilia, está separado en estos dos, que son las familias, y ahí se van solitos hacia adelante. Ya, yo me quiero quedar con un tema acá, ¿ya? Porque por eso lo hice, de hecho. Ya, si se dan cuenta, en artrópoda hay separación en arácnida e insecta. Arácnida se va solito en la especie y termina en esa especie, ¿cierto? Ya, pero aquí en insecta no hay una separación, fíjense. Insecta, ahí está, insecta, insecta, insecta. Pero el orden que viene es Lepidoptera, Orthoptera y Diptera. ¿Sí? Si se dan cuenta, son los tres distintos, entonces no los puedo separar técnicamente con un corchete. Entonces lo que te invita a hacer ese cuadro es hacer una especie de separación de un tridente como tres. Eso, evolutivamente hablando, es imposible. No se pueden tener, por ejemplo, una diversificación triple, ¿ya? No sería diversificación, sería no, triversificación en un momento evolutivo. Siempre es uno, después el otro. Puede que sea evolutivamente muy cercano, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente. No, por ningún motivo ocurren los tres a la vez. Yo se los separé como técnicamente es, ¿ya? Por ende yo hice una separación aquí, ortóptera, que es el orden, y acá tengo, por ejemplo, puse lepidóptera por arriba y díptera por abajo, ¿ya? Porque estos dos están más emparentados con respecto a eso. Y ahí los separé en dos corchetes distintos. Pero ojo, si yo lo hubiese mandado a hacer esa actividad, ya habrían tenido un conflicto porque no habrían podido llegar a un corchete ahí y tendrían que haber hecho un tridente. Y eso evolutivamente en un árbol filogenético es erróneo. Se los enfoco de nuevo para que lo puedan, en este caso, copiar si gustan, ¿ya? Y eso, ¿ya? Que estén súper, cuídense.